Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, aquí transmitiendo para Católica Radio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo una vez más aquí en este martes 28 de agosto. Como pueden ver, tenemos la casa llena. Me siento muy contenta porque estamos muy bien acompañados en este día. Y pues sin más por el momento les doy la bienvenida a todos nuestros asistentes. Nuestro maestro que ahorita nos va a hacer el favor de presentar a mi compañero Ricardo. Y les saluda en este lado de los micrófonos, su servidor en Cristo, Mariel Morales. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo felizmente, porque ya teníamos tiempo de que no estábamos transmitiendo por cuestiones de mantenimiento de aquí del edificio. Pero pues estamos ya aquí contentos de estar bien acompañados. Es un honor tener aquí a grandes maestros de la lengua bíblica, ¿sí? Y yo prefiero que ellos se presenten. Mariel, ¿cómo ves? Que cada uno se presente y diga una breve reseña de lo que hacen. ¿Les parece bien? Empezamos por acá, por favor. Muchas gracias. Yo me llamo Jorge Castro de Dios, soy licenciado en literatura y soy profesor de latín, entre otras cosas. Llevo muy poco tiempo siendo maestro de esta lengua, casi un año, muy poco como les digo, pero tengo de estudiarla un poco más. Y quise venir al programa para poder hablar un poco de la importancia que tiene hoy en día estudiar y comprender la cultura del latín. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Román Montes. A mí, por la gracia de Dios, me invitaron a compartir el estudio de la lengua bíblica del griego. Y pues es un honor para mí el compartir algo de lo que nuestro Señor en su infinita misericordia me ha dejado aprender. Y pues espero poder compartir algo esta tarde y que se queden con el gusto, el sabor, un buen sabor de boca para querer aprender y degustar de esta lengua tan maravillosa que es el griego. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto García Lugo. Bueno, soy profesor de la lengua hebreo, también soy ingeniero en comunicaciones y electrónica de parte de la Universidad de Guadalajara, y es un honor para mí estar aquí con ustedes en esta tarde. Y la palabra del Señor es muy importante, a través de ella lo podemos conocer a Él, y qué mejor forma de hacerlo que a través de la lengua que Dios nos dio, que le dio al pueblo de Israel, para poder conocerlo. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ok, pues muchas gracias, maestros, bienvenidos sean todos. La verdad me siento honrada con este panel, con estos invitados, maestros políglotas todos ellos, verdaderas grandes maestros. Tengo la fortuna de decirlo, y soy alumna aún todavía del maestro de latín, que es un gran maestro, igual que todos los maestros. Tú tuviste la fortuna de ser alumno de la maestra Tere. Y bueno, no tuve ya la dicha de ser alumna del maestro de aquí de hebreo, pero sé que es una gran eminencia, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, ¿qué te parece, Ricardo, si entramos en materia, porque el tiempo gana? ¿Hacemos el cápsula? Bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿En dónde vamos a encontrar la Biblia en las diferentes lenguas? ¿Sí? Sería una pregunta para cualquiera de ustedes tres. Pues es una pregunta muy interesante porque es también una pregunta un poco compleja. En realidad, en la Biblia vas a encontrar diferentes lenguas: el Antiguo Testamento en hebreo, todo el Nuevo en griego, y en ninguna como tal latín. Toda la Biblia fue traducida a lengua latina por San Jerónimo y fue muy importante en su época, pero en sí mismo ningún texto bíblico fue escrito en latín como lengua original, sino en las lenguas que mencioné antes. Fue San Jerónimo, copió del original al latín, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, él tradujo. Okay. Y de ahí de ahí del latín se han ido traduciendo las Biblias que tenemos hoy día.
Adelante. Perdón, bueno, antes de empezar vamos a santiguarnos, Sí, a hacer por favor, nuestra, hacer la oración que se nos pasó. hacer Muy la importante. oración para empezar como Dios manda. Ok. Empezamos con la santiguación en griego, perdón. Empezamos esto onomatu patros, kai tu huyu, kai tu hagio, neumatos. Amén. Ahora haré yo la oración en latín, el Padre Nuestro, Pater Noster, pues Y arameo a latín, ¿verdad? Que ¿cómo se llama este libro? ¿Cómo se llama el libro que hizo San Jerónimo, la Biblia? sí. ¿Cómo se llama? La la Vulgata Vulgata. Latina, ¿verdad? La Vulgata Latina. Entonces la pregunta era que si de este libro de la Vulgata Latina se han sacado todas las versiones o traducciones de las Biblias que hoy tenemos. Adelante. Pues bueno, la pregunta también tiene más de una respuesta. En general las traducciones vienen de ahí. Sin embargo, más adelante, que ya ha habido muchas traducciones y de muchas lenguas, no todas son hechas directamente del latín. Se han traducido, yo conocí el caso, por ejemplo, de Biblias desde el inglés al español. Tiene que ver con varias cosas, en parte es porque han pululado varios ritos protestantes y ellos muchas veces prefieren partir de una traducción hecha desde una lengua vernácula, por ejemplo la de Lutero, que era alemán, o alguna del inglés. Está muy famosa conocida Biblia del príncipe James, del rey James, que fue utilizada en el imperio inglés. Ok, muy bien. Pero esta traducción en inglés, ¿cuál fue su fuente? La fuente fue, ciertamente, los textos latinos, pero después se quedó un poco en teléfono descompuesto porque se tradujo del hebreo y del griego al latín, del latín al inglés, de este inglés un poco antiguo a un inglés más moderno y de ahí al español. Entonces puede ser que varios matices se hayan ido perdiendo a la séptima o la octava traducción. Ok, muy bien, Ok. gracias. Maestro, vamos preguntándole ahora, la Biblia, ¿en qué se escribe primero? ¿En hebreo o en arameo? Bueno, es una pregunta interesante porque, bueno, primero debemos de recordar que en el siglo I, es decir, en el tiempo en que nuestro Señor Jesús vivió, en esa época en realidad había 4 lenguas que se usaban principalmente. Una era el latín, era utilizada por los soldados, por el poder político de parte de Roma. Otro era el griego, que estaba muy extendido precisamente en el Medio Oriente debido a la conquista que había hecho Alejandro Magno 330 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. También se hablaba el arameo, y el arameo era una lengua muy utilizada por el pueblo en general, y en menor cantidad se hablaba también el hebreo. Ahora, en este sentido, el hebreo es una lengua litúrgica que se utiliza para los textos sagrados, también para la oración, para las oraciones, es decir, y este lenguaje, este hebreo, era utilizado principalmente por los sumos sacerdotes, por los escribas, etc. De hecho, nuestro Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, precisamente Él toma unos pliegos del profeta Isaías y los lee a la asamblea y habla precisamente de esa profecía de Isaías que se cumple en su persona. Estos textos están precisamente en hebreo, están escritos en hebreo. Ahora, yendo un poquito más a lo que viene siendo el arameo, si nosotros lo analizamos, vamos a ver que el arameo viene de una lengua que se considera prosemítica, que no existe ya en la actualidad, de hecho se perdió. Y de esta lengua protosemítica viene también el árabe, el arameo, como lo mencioné, y el acadio. El acadio es una lengua extinta también. Y del arameo proviene el cananeo, es decir, las personas que vivían en la región de Canaán, en lo que era la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió precisamente a Abraham. Y es precisamente esa adaptación que se realizó por las personas que ya vivían ahí en Canaán y que provenía del arameo. Ahora, del cananeo viene el fenicio. De hecho, el pueblo fenicio fue un pueblo muy famoso porque eran grandes navegantes y llevaron
mucho comercio a través de todo el Mediterráneo, y también del cananeo proviene el hebreo. Finalmente, como decía, el hebreo es una lengua litúrgica que nuestro Señor Jesús conocía, que también la conocía bien a fondo, porque Él era, en Él se cumplían todas las profecías como Hijo de Dios, y conocía perfectamente bien la palabra de Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y de hecho los salmos del rey David están escritos en hebreo, son muy bonitos, y el hebreo ha tenido también cambios a través del tiempo, es decir, no solamente es esa lengua litúrgica. De hecho, en la actualidad, el hebreo es hablado por más de 6 millones de personas en el mundo, es la lengua oficial de Israel, y este hebreo se ha ido enriqueciendo a través del tiempo, a través del paso del tiempo. De hecho, existe un hebreo que es el hebreo moderno. Este hebreo moderno, obviamente, toma sus bases de lo que es el hebreo que ya mencioné, y le ha añadido palabras a través del tiempo para irse actualizando. Es, por ejemplo, la palabra universidad, la palabra teléfono, teléfono, en general en hebreo, pues son palabras que no existían hace 1000 años, pero que ahora forman parte del hebreo. Maestro, antes de seguir, porque a lo mejor el público se perdió. Sí, primero, estamos hablando de hebreo, pero ¿qué significa la palabra hebreo? ¿Sí? ¿Dónde se origina? Porque realmente nos estás hablando de Abraham, de ahí se origina la palabra hebreo, o ¿qué significa también la palabra hebreo para los que nos escuchan? Bueno, habría que remontarnos un poquito en la historia, y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, al tiempo de Noé, vamos a recordar que Noé tuvo 3 hijos, tuvo a Sem, a Cam, a Jafet, y precisamente de Sem, él tuvo sus descendientes, uno de ellos fue Arfax, Selah, y después posteriormente vino Eber. Esa es una de las fuentes que se considera de la que viene la palabra hebreo, de Eber, precisamente, de ese personaje importante del cual desciende Abraham. Hay también otra corriente respecto al significado del hebreo, en el sentido de que la palabra también Eber significa aquel que vino del otro lado del río. Hay que recordar entonces que Abraham había nacido en Ur, en Mesopotamia. Dios le prometió precisamente una gran descendencia, le prometió una tierra, y él precisamente atravesó el río Jordán y fue a establecerse en la tierra de Canaán. Entonces la palabra Eber, o el concepto de Eber en general, significa aquel que viene del otro lado del río. Entonces digamos que hay 2 vertientes para lo que significa la palabra hebreo. Ok, perfecto, muchas gracias. Y para que den más o menos una idea de hebreo, lo podemos encontrar en Génesis 14:13, ahí viene la palabra hebreo, cuando se dice Abraham, el hebreo, sí, a Abraham se le decía ya desde entonces hebreo, y ahí lo vamos a encontrar en Génesis 14:13. Hay otra referencia interesante, y la podemos encontrar en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, versículo número 9, en el cual hay que recordar que Jonás pues no quería cumplir con la voluntad de Dios de ir a profetizar, a hablar de Dios en Nínive, y él pues decide embarcarse y quiere escapar precisamente de la presencia de Dios. Y en el versículo número 9 de este capítulo 1, él dice claramente: yo soy hebreo, y yo sirvo al Dios, o pertenezco al Dios, ¿verdad?, que creó el cielo y la tierra, y a él temo. Entonces también podemos encontrar las palabras del profeta Jonás refiriéndose a él mismo como hebreo. Como hebreo, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, Maestro, volviendo un poquito a la pregunta anterior, donde mencionaba yo algo del arameo, quisiera que me dijera qué libros están en arameo y por qué no en hebreo. Bueno, como mencionaba, el arameo en realidad era una lengua muy utilizada por la gran mayoría de las personas. ¿A qué me refiero? Hay que recordar que en esa época la mayoría de la población no tenía en realidad una preparación, digamos, por parte de los escribas, de los sumos sacerdotes, sino solamente era la clase dominante, la clase sacerdotal, la clase noble, la cual tenía en realidad acceso al hebreo y a poder escribir precisamente
y toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento estaba entonces en hebreo. Sin embargo, esa es la razón principal. Digamos que el hebreo es esta lengua culta, litúrgica, en la que están todas las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros investigamos un poquito, sí vamos a encontrar algunas palabras en arameo en la Sagrada Escritura, específicamente pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Talita kum, levántate niña, es decir, es una expresión en arameo, la cual está de hecho referenciada en el Santo Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 41. También podemos referirnos a las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo durante su pasión en la crucifixión, ¿verdad? Eloi, Eloi, lema sabachthani. También son palabras que están pronunciadas en hebreo, y también las podemos encontrar en Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 34. Es decir, pero el resto de la escritura sí se encuentra en hebreo, y en nuestras traducciones al español se conservaron esas palabras de nuestro Señor, porque usualmente lo utilizaba el arameo, lo mismo que sus discípulos y lo mismo que el resto de las personas, o la gran mayoría de ellas, ¿sí? Hay que recordar que los apóstoles pues eran hombres que se dedicaban a la pesca, eran personas que pues no pertenecían a la alta clase, eran personas del pueblo, y nuestro Señor los escoge precisamente para que lo sigan. Ok, muchas gracias, maestro. Ricardo, ¿alguna otra duda que tengas por ahí? Muchas, pero ahorita quiero preguntarle a la maestra Tere, ¿qué diferencia hay entre el griego bíblico y el griego que hay ahorita actualmente? Bueno, el griego bíblico pues es el que viene del griego koine, es el griego común. Recordemos las lenguas, dialectos que se hablaban en la región de los Balcanes, en la península de los Balcanes eran 4, bueno, hay quienes nos manejan 4 dialectos y hay quienes nos dicen 3 dialectos. Uno es el jónico, el eólico y el dórico. Hay quienes dicen que del jónico nace el ático, y hay quienes dicen el ático lo ponen como otro dialecto. Cuando Alejandro Magno hace crecer el imperio, entonces se unifica un solo griego, y a este le llaman el koine dialectos, un griego común, una lengua común, un dialecto común para todos. Entonces ese koine dialectos es el griego común entre todos, porque en cada región se hablaba un dialecto distinto. Entonces ya viene con la conquista de Alejandro Magno, crece el imperio y ya se habla el griego común entre todas las diferentes regiones. ¿Viene siendo como popular? Popular. Como el que hablamos ahorita con Sí, nosotros. ya uno en común, porque hablaban cuatro dialectos, digamos, 3 o 4 dialectos. Entonces todos estos dialectos ya se hace uno en común para todos. Es el que predomina en el imperio. Y Alejandro Magno es el que la unifica. Sí, al llegar él conquista y hace crecer el imperio y lo unifica. Entonces el koiné es popular, que normalmente se habla. Sí, que ahorita pues ya es una lengua bíblica, ya hay diferencia. Y el griego es también como el hebreo, que se iba de corridito todo, bueno, en el antiguo, ¿sí? O ya había puntos, comas. No, también eso es una característica, yo creo, de las lenguas, Sí, ¿verdad? de las lenguas antiguas. Sí. ¿Y quién es o cómo se hace? Porque ahora ya ponemos títulos, puntos, comas. O sea, porque ya la Biblia ya viene así, ¿no? Ya la vemos con títulos. Yo imagino que antes yo no he visto Biblias en griego ni en hebreo, pero imagino que no tenían títulos, ¿verdad? De hecho, la Biblia en griego no tiene los títulos. No tiene los títulos que tienen ya las versiones, no los tiene. Okay. No los hay. Interesante, ¿verdad? Excelente. Yo pienso que a través del tiempo se ha ido ya Sí. uniendo, ¿no? Sí, de hecho, en el caso, por ejemplo, del hebreo, alrededor del siglo VII y del siglo IX, se crearon los nikuts. Los nikuts son lo que vienen a ser las vocales, el equivalente de nuestras vocales en el español. Porque el hebreo, como menciona también la maestra Leo,
pues en realidad su escritura era muy sencilla, no había tantos espacios, etcétera. Entonces, precisamente con la intención de que no se perdieran los sonidos, precisamente se crearon estos nikuts por los masoretas del Tiberíades, que vinieron a ser los precursores, a ser los que venían a retomar el trabajo de los escribas, y precisamente con la idea de que no se perdieran las pronunciaciones, las acentuaciones, se crearon estos nikuts. Estos nikuts en realidad pues no forman parte del hebreo bíblico antiguo, y es algo, una invención, digámoslo, bueno, no tan reciente, porque estamos hablando ya de mucho tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo esa ha sido la intención, y en el hebreo actual pues sí se utilizan en algunos casos, ¿verdad? No en todos, pero están ahí con esa intención de rescatar la riqueza precisamente fonética del idioma hebreo. Gracias. Maestro, ¿algo que quiera agregar sobre la lengua griega? ¿Un comentario sobre lo que estaba preguntando Ricardo? Pues sí, sería algo muy simple. En realidad yo tengo conocimiento de griego moderno, pero el maestro con quien estudio lo está intentando aprender. Y aunque el griego moderno se ha mantenido muy fiel en algunos aspectos al griego antiguo, es cierto, o al griego koiné, es cierto que también ha habido cambios fuertes. Las lenguas, al menos griego y latín, y supongo que también hebreo, funcionan con declinaciones. Y, por ejemplo, la cantidad de casos para declinar en griego moderno cambió. Ya son menos casos, si no me equivoco. Muchas gracias. Muy bien. Me imagino que en el transcurso del tiempo, por ejemplo, San Jerónimo, ya habíamos dicho que hace la traducción del hebreo, griego, arameo a latín, ¿verdad? Y que hay muchas Biblias que se basan, su fuente es la Vulgata latina, ¿sí? Muchas veces. Y en el transcurso del tiempo se han hecho muchas versiones de Biblias. Entonces mi pregunta es, antes se hacían copias a mano, ¿verdad? Los copistas, ¿cómo se le puede llamar? ¿Copistas? Sí. ¿Qué pasaba cuando se equivocaban estos copistas al copiar ahora sí que la Sagrada Escritura? ¿Qué pasaba cuando las tiraban, las quemaban, las guardaban, o qué pasaba? Pues es una pregunta difícil. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Para revisar que las Biblias estuvieran bien escritas, por así decirlo, o escritas de manera ortodoxa, había un sistema de revisión muy fuerte, sobre todo cuando ya estaba la imprenta. De hecho, si uno abre cualquier Biblia, va a ver la inscripción nihil obstat, que es nada obsta, y quiere decir nada obsta a la fe. O sea, la Biblia es ortodoxa, puede ser leída, utilizada y demás. Sin embargo, en el periodo medieval y un poco anterior, donde no había un control de esa manera por la imprenta, era mucho más difícil. Y a veces eso creó a llegar disputas entre diferentes manuscritos que había, donde había variaciones muy ligeras, pero que podían dar sentidos muy distintos una vez que hermeneutas cristianos, que estaban toda la vida estudiando un fragmento de la Biblia, las veían y decían, no, es que esta palabrita, diferente de esta, quiere decir que Dios se refería específicamente a esto, y podía causar graves problemas. Una vez, por ejemplo, recuerdo en una misión que tuvimos aquí en Guadalajara, que había un testigo de Jehová que nos decía que estaba mal traducido al español porque la palabra utilizada respecto a la virginidad de María era algo así como que ella fue virgen hasta que conoció a José, y decía que en el original quería decir que después de eso ya no había sido virgen, y era porque ciertos manuscritos tenían esta palabra que ni siquiera estaba mal utilizada, sino que esa palabra entre las excepciones tenía hasta, pero no era la principal. Okay. Maestra, ¿te los quiere agregar? Bueno, pues nada más, bien, todo, el no perder de vista que tanto el arameo como el griego son lenguas sagradas, lenguas inspiradas por Dios mismo, quien decide decide que en estas lenguas sea su palabra dicha para todos los tiempos. Entonces, al estudio de estas lenguas,
pues hay que un poquito de mucho respeto, mucha espiritualidad. Muchas gracias a Dios porque nos tiene precisamente estudiando estas lenguas, la lengua que Él mismo inspiró a los escritores a que la plasmaran. Eso siempre es importante tenerlo de vista, son lenguas sagradas. De hecho, reforzando el comentario de la maestra, en el caso del hebreo tiene un lugar especialísimo. De hecho, sabemos que se le llama la madre de las lenguas. Es la lengua escogida, dada por Dios a su pueblo precisamente para que lo pudiera conocer. Y en particular el hebreo es una lengua muy rica, extremadamente rica. De hecho, refiriéndome muy rápido en este aspecto, en el hebreo nosotros podemos ver la lengua en tres características muy importantes. La primera es la fonética, y como también lo tenemos en el español. Sin embargo, en el hebreo existe también la gematría. ¿Qué es la gematría? Pues es el valor numérico que se le asigna a cada una de las letras del alefato. Esta gematría precisamente nos permite hacer un estudio entre palabras en las cuales se suma y se obtiene un valor numérico total, y ese valor numérico total nos permite relacionarlas con otras palabras que pueden tener letras completamente diferentes, pero que están relacionadas en el mensaje de Dios, que tienen un concepto unificado. Por ejemplo, nosotros en el libro del Génesis, en el capítulo 28, versículos del 11 al 19, encontramos el pasaje en el cual Jacob tiene un sueño y sueña precisamente con una escalera. Esta escalera en hebreo, la palabra es Sulem, precisamente Salem, y esta palabra, si nosotros sacamos su gematría, está hecha precisamente por la Samej, la Lamed y la Mem, donde la Samej tiene un valor de 60, la Lamed de 30 y la Mem de 40. Es decir, si nosotros lo sumamos nos daría un valor total de 130. En el caso, por ejemplo, de Sinaí, tenemos que está formada por Samej, por Yod, por Nun y por una Yod final, y sus valores correspondientes en gematría son 60, 10 para la Yod, para la Nun 50 y para la Yod 10. Y si nosotros sumamos el valor de la palabra precisamente, vamos a encontrar que tiene el mismo valor de 130. Entonces los estudiosos precisamente de las Sagradas Escrituras que conocen el hebreo a fondo, saben que tanto la escalera como el monte Sinaí fueron esos objetos medios materiales que ponen en contacto al hombre con Dios. De hecho, Dios le prometió a Jacob que él tendría esa tierra en la cual estaba durmiendo, estaba descansando, y en el monte Sinaí precisamente pues Dios entrega los 10 mandamientos a Moisés, entregándole la voluntad de Dios para su pueblo, para que cumplan con su voluntad. Entonces los estudiosos, vuelvo a comentarlo, los estudiosos de las lenguas bíblicas, en particular del hebreo, pueden precisamente utilizar esta riqueza del hebreo para profundizar más en la palabra de nuestro Señor. Y hay un tercer valor de la lengua hebrea, que es precisamente el simbolismo de cada uno de las letras del alefato. Por ejemplo, en el caso de la Aleph. La Aleph, bueno, aquí desafortunadamente no tenemos un pizarrón, pero la Aleph es muy parecida a una X, podríamos decirlo, a lo que conocemos como una X. Entonces, en realidad está formada por 2 yods y una línea diagonal, digámosla de esa forma, ¿verdad? Entonces, el simbolismo en sí de la Aleph es cómo Dios está unido a su pueblo, la yod superior con la inferior, a través de la Torah, que es esa diagonal. Entonces, la pura letra Aleph tiene un significado riquísimo. Lo mismo podemos decir del resto de las letras del alefato, como de la Bet, de la Gimel, etc. Entonces, este es otro elemento también que enriquece muchísimo al hebreo para el estudio bíblico. Ok, maestro, nada más haciendo una pequeña pausa para las personas que no lo saben, el alefato viene siendo lo mismo que el abecedario que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque a lo mejor muchas personas se quedaron en qué será el alefato, ¿no? Entonces, para tener un poquito más estar dentro del contexto, que también, pues, me imagino que en griego recibe su alfabeto. Es el alfabeto que ya nosotros lo conocemos
de la misma forma, ¿no? Pero es a lo que se refiere el maestro al decir el alefato, estaba refiriéndose al abecedario, como los conocemos nosotros. Muy bien, Mariel. Bueno, nomás retomando la pregunta es, cuando se equivocaban un copista, por ejemplo los judíos originalmente los guardan, porque es palabra de Dios. ¿Sí? Se guardan los rollos en una zona especial, ahí se quedan porque tienen un error, ¿sí? Pero como es palabra de Dios, los guardan. Hay otros que los queman para que no se divulgue ese error, ¿sí? Otras religiones, ¿sí? Pero generalmente se guardan, ¿sí? Nosotros los católicos rayamos las Biblias, no sé si se han fijado, ¿no? Con marcatextos y con todo, ¿no? Pero los judíos no, los judíos respetan la Biblia, no la rayan, no nada, o sea, son muy respetuosos porque ahí está el Altísimo, la palabra del Altísimo, ¿sí? Entonces nosotros por estudiar la Biblia pues vamos subrayando, ¿no? Sí. Y se me ocurre otra pregunta, ya que hablamos de error, a ver si me la contesta cualquiera de los tres o los cuatro. Mariel, tú también que eres una filóloga experta en lenguas. Entonces si se cometía un error y dice, qué hueva, decía el copista, ¿no? Así lo voy a dejar, ¿sí? Y seguía escribiendo. ¿Puede ser que se haya dejado y seguido con el error? Desde la perspectiva psicológica, yo lo vería muy difícil. Los copistas tenían mucho respeto hacia ese trabajo. De hecho, si uno lee textos, yo recuerdo el latín, por ejemplo, porque en el margen muchas veces de las copias se hacían anotaciones de algún tipo, y en una que yo recuerdo haber leído, un monje comentaba lo difícil y duro que era copiar, porque copiar a mano hojas y hojas a bajas temperaturas con una pluma que puede no ser muy suave y todos los días sin luz además, se vuelve a la larga muy cansado, y él decía que no despreciaban la labor que estaban haciendo ellos. Entonces, para estos monjes, copistas y demás que dedicaban su vida a copiar la Sagrada Escritura, creo que hubiera sido muy difícil ver un error, o sea, darse cuenta de que habían cometido un error y dejarlo pasar. Ellos no se hubieran intentado corregirlo o algo por el estilo. Okay. Maestro, en cuanto al latín, la Biblia, bueno, pues prácticamente no lo conocemos como que el latín sea un idioma en el que está escrito de los idiomas básicos, originales. En el idioma latín, ¿por qué es tan importante para la Iglesia aún en la actualidad? ¿Nos podría explicar, por favor? Sí, me agrada mucho la pregunta porque creo que llega un poco al corazón de por qué estudiar latín. La razón principal es porque esta es la lengua propia de la Iglesia. Es decir, el hebreo fue una lengua dada por Dios a un pueblo específico, a su pueblo elegido, y fue su designio durante el Antiguo Testamento y la Antigua Alianza. Pero más adelante, Dios, que dio al mundo entero, a Cristo, también necesitaba una lengua que no fuera para un pueblo, sino para el mundo entero. Y quien mejor cumplía ese cometido era el latín, porque era la lengua de un imperio, y de un imperio que había conquistado prácticamente todo lo que era el mundo conocido hasta ese entonces. Por ello, la Biblia se quiso hacer después en latín y se volvió el lenguaje oficial de la Iglesia. Y de hecho, a pesar de que no haya ninguna parte de la Biblia que en sí sea escrita en latín, es cierto también que el latín es propiamente la lengua de la Iglesia, y que toda la liturgia, toda la teología de los padres de la Iglesia, de Santo Tomás, San Agustín y demás, hasta básicamente el siglo XIX, fue escrita en latín, y que eso tiene un peso que es incalculable y que hace que esta lengua sea hoy en día aún tan importante, porque la tradición de la Iglesia se ha mantenido en muchos sentidos dentro de ella. Ok, maestro, yo también le quería preguntar sobre esta importancia que tiene el idioma latín. Vemos como a raíz del Concilio Vaticano II hay ciertos cambios donde a partir de 1965 creo que concluye,
si mi memoria no me falla, es como quien pudiera decir, hicieron menos al latín, las misas ya no son en latín, hay un cambio muy fuerte en lo que es la liturgia, donde el latín estaba fuertísimo, pero sin embargo seguimos viendo hasta la fecha los cantos gregorianos. Bueno, yo estoy muy cerquita de la basílica y me toca escuchar a los franciscanos actualmente cantar en gregoriano. Bueno, pues sabemos que todo esto es latín. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, efectivamente, a partir del Concilio Vaticano II hubo cambios muy fuertes en la liturgia que incluían esto de cambiar la lengua del latín por lenguas vernáculas. Esto, pues, tiene varios puntos que tendría que analizarse después, pero me gustaría decir lo siguiente. A pesar de eso, de que no sea la lengua oficial de la liturgia, es innegable que fue la lengua oficial de la liturgia por 1900 años. Entonces todos los cantos que hubo en ese periodo, todas las lecturas, todas las celebraciones, pues no pueden desaparecer de un día para otro. Los mejores cánticos, las mejores celebraciones, ofertorios y demás, son hechos en latín. Entonces sería muy difícil que a pesar de este cambio se pudiera borrar. Y por eso hoy en día vemos que hay gente que prefiere la misa en latín, que busca estudiarlo, que canta el canto gregoriano, que aparte es un canto muy espiritual y que ha sido tradicionalmente el propio para la liturgia y que tiene además una polifonía que es muy adecuada para el latín y no tanto para otras lenguas. Ok, digamos que por eso es la importancia de este idioma, aunque el Concilio Vaticano da la facilidad para que, digamos, yo lo veo como que no es a un lado latín, sino que más bien está abriendo el idioma para que se facilite la enseñanza, ya que a lo mejor no había la enseñanza del idioma latín a todas las personas. Quizás los únicos que tenían ese acercamiento al latín eran los consagrados a Dios, los monjes, y el resto del pueblo a lo mejor pues se quedaban ahora sí que pues solamente decían amén, ¿no? Entonces yo siento que es la importancia, como nos lo dijo en una de sus clases, que el latín era una lengua que era dada para la iglesia y que todavía actualmente en el Vaticano pues es lo que se habla. Sí, el latín es la lengua oficial del Vaticano y también es curioso porque en lo que tú dices pasa algo paradójico. En la antigüedad era mucho más fácil, bueno, en la antigüedad refiriéndome a los primeros siglos, la Edad Media, el Renacimiento, que la gente no comprendía el latín. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque hoy en día obtener un misal de latín a español es facilísimo. O ver en internet las traducciones es también algo muy muy simple. Y como la mayoría de la gente ya sabe leer, o digo, una cantidad muchísimo mayor a la que había en el Renacimiento, en 1800 y otras épocas, la gente puede ver muy fácilmente al leer que hay similitudes fuertísimas entre el español y el latín. Es decir, yo tengo la experiencia de gente que no sabe latín, que ve un poco el texto de liturgia y piensa que es muy fácil porque dice es casi español. Y claro que sí. Además, como había una cultura tan fuerte respecto al latín en la iglesia, la mayoría de las personas conocía bien los textos latinos y podía comprender el significado fácilmente. Además, por ejemplo, la homilía, que sea la única parte difícil para que alguien comprendiera el latín, se daba en la lengua vernácula. Y aunque no tengo ahorita mismo la cita propia del concilio, yo sé que sobre todo este cambio de lengua vernácula era para lugares, por ejemplo África y Asia, donde realmente no había una tradición y habría sido muy difícil para la gente comprender la lengua latina. Pero para un francés, un italiano, un español, un portugués o cualquiera que hable lenguas de esos países, en realidad no es tan complejo. Ok, muchas gracias, maestro. ¿Algo que quieras agregar? Me pones en aprietos, María, me pones en aprietos. Mira, tengo muchas preguntas. Por ejemplo, una que me salta así, que traigo ya tiempo con esa preguntita, a ver si me ayudan los maestros. Dice, si Jesús hablaba en arameo y también sus discípulos apóstoles hablaban en arameo, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué los evangelios no fueron escritos en griego? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, griego es el idioma del Nuevo Testamento. Recordemos que hay la diáspora, entonces los judíos salen, tienen que salir de su pueblo
y mantener la tradición, tienen que mantener la tradición, pero ya están, ya están influenciados por otra cultura. Pero pese a la cultura, en este caso la helenista, la griega, quieren al menos la palabra, el anuncio del evangelio, porque todavía muchos judíos pues no le creían mucho a Jesús como rey, como salvador. Entonces digamos que los judíos, quienes creyeron en él como salvador, fueron los que se encargan de recopilar toda esta documentación, todos los hechos de nuestro Señor, de Jesús, y lo ponen en griego. Okay. Muy interesante, ¿verdad? Yo tengo otra pregunta, una pregunta que me han hecho mis alumnas y yo siempre les digo que no es propiamente, pero a lo mejor yo estoy en un error. Me preguntan, el don de lenguas del Espíritu Santo, que da el Espíritu Santo, ¿son los idiomas de los que se habla la Biblia? Yo no tengo el don de lenguas. He estudiado algunas lenguas, pero pues no sé en realidad qué idiomas se hablan en el don de lenguas. ¿Alguno me podría responder? Bueno, la Biblia está al menos escrita en griego y en hebreo. Podríamos agregar, si quieren, latín y arameo. Y al menos lo que yo ahorita por tu pregunta puedo recordar y decir es que cuando en Pentecostés aparece el don de lenguas, hablaron con personas de más lugares, no solo de provenientes de Grecia o de lugares donde hubiera conocimiento del griego, no solo con judíos, y eso nos puede decir, yo creo, que no incluiría solamente a las lenguas bíblicas, sino otras, e incluso probablemente la mayoría. Creo que sería interesante, bueno, comentando lo que dice el profesor, el maestro, había también personas que venían provenientes del norte de África, del lejano oriente. De hecho, hay lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles, nos narra de personas que eran provenientes de muchos lugares del mundo conocido en general. Entonces el poder de Dios, el Espíritu Santo, faculta precisamente a los apóstoles para que puedan transmitir la palabra de Dios, para que pueda Dios llegar a los corazones de todos ellos, de todo el mundo conocido. Entonces Dios, en su infinito poder y misericordia, es capaz, por supuesto, Él es dueño de todo, absolutamente de todo, para Él no hay límites ni barreras, y Él es capaz precisamente de que nosotros, seres materiales, en caso de los apóstoles, ¿verdad?, tuvieran esa facultad de poder comunicarse, de poder llegar a ellos. Entonces, el don de lenguas es ese precisamente, basado precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa capacidad que vence nuestra fragilidad, que está fundamentada en el poder del Espíritu Santo para poder llegar a todos nosotros. Habitemos en el lugar que habitemos, vengamos de donde vengamos. Bueno, yo quiero agregar algo. Alguien, escuché yo una vez decir, un amigo mío me dijo, el don de lenguas expresa aquello que las palabras no pueden. El don de lenguas habla más del corazón. Y hay veces que las palabras no nos dan para expresar aquello que queremos o que deseamos. Entonces esto es el don de lenguas. Y bueno, a lo que tocante a las lenguas como sagradas, yo pienso que más bien los que Dios nos ha dado la gracia de estudiarlas, de aprenderlas, pues es precisamente, es una gracia que nuestro Señor Jesucristo, Dios, en su infinita misericordia nos da. El hecho de decir, tú ven, estudia griego, estudia arameo, estudia latín, acércate, conoce mi palabra, conócela en sus matices originales, en sus matices ricos, que en algún momento pues se tuvieron que quedar fuera de la traducción y se tomaron las palabras que eran necesarias en su momento. Entonces nos invita a nosotros, te habla a ti personalmente y te dice, ven, acércate a mí a través de mis lenguas, a través de aquello que yo le dije al escritor sagrado, conoce mi primera intención. Me llama la atención de lo que he oído, tanto en hebreo, griego, latín, un poquito de arameo. Me brinca una pregunta. Entonces, ¿Jesús hablaba los 3 idiomas? ¿Hablaba hebreo, arameo y el griego? Pues yo supongo que... Sí, claro, que bueno, sí. hay evidencias en la Sagrada Escritura, como comentaba al inicio precisamente del programa, en el cual
Jesús precisamente lee los rollos de las profecías de Isaías, que están en hebreo, conoce el hebreo, sabe interpretarlo, lo domina. Obviamente también encontramos también palabras de él en arameo, como lo comentamos, entonces claro que sí, bueno, desde el punto de vista de hebreo y arameo, absolutamente. ¿Y en griego? Bueno, yo sobre eso diría un caso un poco antiguo. Yo leí una novela, una biografía novelada muy buena, que se llama De Profundis, de un autor irlandés llamado Oscar Wilde, que es un escritor converso al catolicismo. Este escritor, que se convierte en la cárcel, dice que diario aprovechaba para leer la Biblia en griego antiguo, y en un punto dice que los contemporáneos de Jesús, al igual que él, eran bilingües, y así como hablaban arameo en el común y hebreo los que tenían más cultura, hablaban griego. Entonces digo, no sé este comentario de este escritor irlandés del 19, muy inteligente y todo, pero ya con más de 100 años de diferencia, no sé este comentario qué tan oportuno o creíble sea. Sin embargo, puedo decir que por lo menos él opina que sí, y creo que la evidencia y un poco de intuición nos dice lo mismo. Ok, entonces estamos de acuerdo que hablaba los 3 idiomas, ¿verdad? Los 3 idiomas, porque, por ejemplo, Pablo, pues tiene las 3 nacionalidades, tanto griega como romana y griega, ¿verdad? Tiene las 3 nacionalidades, entonces, pues Cristo también lo tiene, porque muere en el año 33, ¿verdad? Después de nuestra era, más bien, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo pienso que sí domaba los 3 idiomas, ¿verdad? Muy bien, Mariel. A ver, ¿algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Maestro. Sí, bueno, yo quería un poco, no es porque sea maestro, pero sí aconsejar a la gente que intente estudiar de una manera profunda, o aunque sea de cualquier modo, las lenguas antiguas, porque abre una riqueza muy grande de la cultura católica que siento que hoy en día está perdiendo. Una riqueza sobre todo muy importante en el ámbito filosófico, porque la mayoría de los grandes filósofos de la cristiandad escribieron en latín y en griego, y en el ámbito artístico, por todo lo que hay en torno a la catedral, a las obras poéticas en estas lenguas, al canto gregoriano y demás. De hecho, Santa Teresita decía que si ella pudiera, o más bien si tuviera la oportunidad, no recuerdo muy bien la cita, de hacer algo, porque había entrado ya al Carmelo, ella dijo que sería estudiar latín, griego y hebreo, para poder comprender la palabra de Dios en su lengua original. Bueno, yo quiero hacer la misma invitación a estudiar las lenguas sagradas. El hecho de que digamos sí a estudiar una lengua sagrada, pues yo creo que es decir sí Dios, te quiero conocer, sí Dios mío, quiero estar cerca de ti, quiero sentir tu palabra, quiero conocerte para amarte más, para servirte más. Y bueno, también esto puede ser una ocasión muy bonita, muy interesante, para que nuestra hora de estudio que le dediquemos, porque el de estudiar una lengua, claro que implica tiempo, dedicación, tenacidad, paciencia. Entonces todo esto lo podemos aprovechar, si no lo tenemos para desarrollarlo, y mientras lo hacemos, pues es un buen momento para ofrecerlo como una oración agradable a Dios, a nuestro Señor, en favor de nuestra familia, de los sacerdotes, de las mamás que están pensando en cometer algún tipo de aborto. Entonces esta es una muy muy buena oportunidad para decir sí Dios, te quiero conocer, quiero estar cerca de ti. Bueno, yo quisiera comentar que cuando nosotros asistimos a la Santa Misa, nos nutrimos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor en la Eucaristía. Claro, gracias a Él, gracias a su entrega en la cruz, a su amor y a su misericordia y a su poder. Pero también hay que recordar que nos nutrimos también del banquete de su palabra, y que precisamente las lenguas bíblicas son ese fundamento de ese banquete de la palabra. Es decir, nosotros al estudiarlas, al interesarnos por ellas, nos estamos interesando en conocer a Dios, en conocer a nuestro Señor. Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros, para toda la iglesia en general. Nosotros también nos vemos enormemente beneficiados, así como de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo.
Dios nos habla también a través de su palabra y tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Si nosotros no nos damos la oportunidad precisamente de escucharlo, de aprenderlo, de acercarnos a Él a través de su palabra, estamos dejando a un lado una riqueza tremenda que el Señor está poniendo en nuestras manos. Yo les invito a que digan sí con su tiempo. Miren, muchas veces perdemos el tiempo en novelas, programas de televisión, en partidos de fútbol, en juegos de video, en cosas que en realidad no nos nutren, no nos van a dar la felicidad ni nos van a dar la salvación. En cambio, el conocer la palabra de Dios, el acercarnos precisamente a nuestro Señor a través de su palabra, conociendo precisamente las lenguas bíblicas, nos dan esa riqueza, esa felicidad en esta vida y la salvación también para la vida próxima. Entonces, veámoslo como una inversión, como esa oportunidad que Dios nos da de un medio más en el cual la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas, y yo les invito pues a que la aprovechemos todos. Y pues yo quiero pensar que, recuerdo cuando terminé mi curso de hebreo, el maestro nos dijo que nos sintiéramos elegidos porque el idioma hebreo no se le da a cualquiera. Entonces, pues espero que cuando termine mi curso de latín me digan algo similar. Y yo creo que cuando tú terminaste, Ricardo, también te dijeron algo muy similar de griego, ¿verdad? Entonces, pues como dijeron los maestros, hay que estudiar y nutrirnos cada vez más, porque entre más aprendamos las lenguas bíblicas, más comprendemos la palabra de Dios. Entre más conozcamos el idioma latín, más vamos a entender muchas cosas que vienen en los documentos de la iglesia, que las oraciones que hace el Papa, y otras sinfín de cosas que son muy de vital importancia para todo católico. Así lo siento, así lo pienso. Ricardo. Pues mira, yo pienso que las lenguas sagradas son muy importantes para poder hacer una traducción bien, porque tenemos tantas versiones de Biblias y con diferentes traducciones, puede decir, que a veces estamos en la clase y, oiga maestro, ¿por qué viene a mí diferente? Es que es la traducción, ¿sí? Entonces yo los quiero comprometer a los maestros a que vengan otra vez y nos hablen de las versiones de las Biblias, las diferentes versiones de la Biblia, cuál es la mejor Biblia, o cuáles son los errores que se cometen, por ejemplo, en la traducción, porque un intérprete, tú, María, que eres intérprete del inglés y de varias, pues se cometen muchos errores, ¿no? Y prácticamente cuando el intérprete está traduciendo el inglés al español, pues ahora sí que hay dos versiones diferentes, ¿no? Bueno, en caso de que saque una pregunta que puedo ir respondiendo, a mí me parece muy interesante. Puedo decir, incluso en español, cuál es la mejor y la peor Biblia desde ahorita. La peor Biblia es claramente la Biblia latinoamericana, que es la más económica, la más fácil de conseguir, la que tiene más presentaciones y que por lo mismo es más popular. La razón es la traducción, y es porque esta Biblia tiene una tendencia muy clara hacia la teología de la liberación, y en muchas ocasiones al traducir toma palabras con un significado espiritual muy claro, por ejemplo milagro, y la traduce por una palabra que tiene ese significado de una manera mucho más vaga. Por ejemplo, signo. Signo efectivamente es milagro, pero en su 10ª acepción, y la palabra milagro es en claro clarísima. La mejor Biblia es una inconseguible que se llama Biblia de Straubinger, que es de un monseñor de origen alemán que vive en Argentina, y es muy buena sobre todo por los comentarios. Tiene comentarios que son muy útiles. Sin embargo, como es muy difícil de conseguir, aparte de muy cara, la que queda mejor creo que sería la de Jerusalén. Sería la mejor y la peor Jerusalén aquí en México, ¿verdad? Sí. Y la menos peor o más peor, se puede decir, latinoamericana, ¿verdad? Para mí sí. Y nos faltaría hablar pues de muchas traducciones, por ejemplo, los errores de hombre, no de Dios, sino del hombre al hacer la traducción, ¿verdad? Y quiero comprometerlos
a que vengan en otro programa para que nos digan esa parte de la Biblia, ¿verdad? Así es, este es su casa, su programa, y esperemos a que nos acompañen posteriormente en otro programa, maestros. Todos son bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables, gracias por su tiempo. Ok, pues creo que por el momento, Ricardo, nos despedimos. El tiempo creo que nos está empezando a comer. Sí, ya estamos Sí, allá ¿verdad? rebasando la Sí, raya. ya, no sin antes decirles que los esperamos aquí la próxima semana, listos para el mes bíblico que vamos a tener. Y nos despedimos con la oración, ¿te parece? Me parece muy bien. Nos despedimos, hacemos la oración, nos presionamos en griego y hacemos la oración final en hebreo. ¿Nos ayuda, maestro? Esto onomatou patros, kai tu huiu, kai tu hagio neumatos. Amén. Avinu shemashamaim itkadash shimecha, yavo malhuteja, yase retzoneja, kemo bashamayim gam baretz, lachmenu temidi ken lanu, yavo usla lachmenu, ashemotenu kemu sheanu, solinhim leashemenu Beal Tevienu Penasayom Aj Hatzilenu Meera. Amén. Amén. Esto onomatou patros, kai tu huiu, kai tu hagio neumatos. Amén. Quiero hacer una pequeña aclaración. Las oraciones que ustedes oyeron están hechas en español, están hechas en la lengua tal como son en español. Las oraciones no se cambian, nadie tiene derecho a cambiar ninguna oración, son tal cual. Así que se dijo el Padre Nuestro al principio, al final, en latín, en hebreo, y bueno, ya las personas ya tienen el conocimiento ahora del Padre Nuestro también en hebreo y en latín, y el persignado en Y griego. vamos a comprometer a la maestra que nos rece el rosario en griego. Sí, y otro día que venga el maestro nos lo reza en latín, y otro día venga el maestro y nos lo habla en hebreo. Bueno, Entonces, Sí, pues, eso sería excelente. padre, ¿verdad? Sería padre, sí, 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 sí. Sí, claro que sí. Pues bueno, entonces, sin más por el momento, Ricardo, Pues nos despedimos aquí en los micrófonos, Ricardo Gutiérrez. María Morales, servidora en Cristo. Hasta la próxima. Y muchas gracias a los maestros que nos hicieron el honor de acompañarnos. Gracias por su tiempo, por su dedicación. Muchas gracias. A nombre de mi compañero Ricardo y del director Pedro Santorio y de Monseñor. Y también una cosa más, están por iniciar los cursos en el Instituto Bíblico y bueno, pues anótense, los maestros son maestros del Instituto Bíblico todos. El maestro esta vez no va a poder tener un curso en este semestre, pero hay más maestros, el otro maestro no pudo venir. Anótense, ya ven que todos son maestros muy preparados y les conviene. Bueno, queremos compartir con ustedes algunas de las palabras directas del hebreo incorporadas a nuestro lenguaje común y especialmente a la vida religiosa. Y ellas son Osana, que es una palabra de origen hebreo, Hosiana, que significa sálvanos. Es una petición de ayuda constante para la victoria, utilizada por el antiguo pueblo judío, mientras que para el cristiano Osana fue la exclamación de alabanza y de adoración hecha a Jesús, reconociéndolo como el Mesías.
Aleluya es una expresión de la lengua hebrea que ha llegado hasta nosotros sin traducirse. Se compone de dos palabras hebreas, alelú, alabar, y de Yah, contracción de Yahvé, Dios, por lo que su significado literal es alabad a Dios, alabado sea. La palabra amén proviene de la lengua hebrea que significa verdad. Sin embargo, fíjense qué interesante, la palabra amén la utilizamos muchísimo en nuestras oraciones, la utilizamos en la Sagrada Misa desde que somos muy pequeños. Ricardo, ¿me tienes? Hasta la Hasta la próxima. próxima. Y es precisamente esta palabra amén lo que no solamente significa sí, significa sí, lo acepto en mi corazón, es verdad, es parte de mi vida. Usted tiene un significado profundísimo la palabra amén. Muy bien, la palabra Pascua proviene de la palabra de origen hebreo y arameo, que en realidad viene del Pesaj o del Pasaj, que en realidad tuvo su origen en la Pascua, en el momento en que los hebreos fueron liberados del poder del faraón de los egipcios, y comenzó precisamente a celebrarse y forma parte de las principales fiestas del pueblo judío. De hecho, se sigue festejando el Pasaj, ¿verdad? Para el pueblo judío, bueno, es la liberación, ¿verdad?, por parte del pueblo egipcio. Para nosotros tiene un significado poderosísimo, porque estamos celebrando la victoria de Jesús sobre la muerte para darnos la vida, para vencer al pecado y darnos la gracia. Entonces son palabras poderosísimas. Listo. Muchísimas gracias. A ti por invitarnos. No, gracias por su tiempo, qué barbaridad. Excelentes maestros todos. Gracias. Espero no se hayan estado rostizando, nomás que ando madre, no puede tener el aire acondicionado todo el tiempo. No, estuvo bien. Está bien. Pues, espero ya. ¿Puedo cruzar por acá o sigue? Sí, o como por donde guste. Por acá, mejor. Sí, ya voy tirando de esto. No se preocupe, aquí agarro los micrófonos. Para que camine tranquilo. Gracias.